Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Conexión Mental. Nosotras somos Gabriela Arias y quien les habla, Katy Olivo. Estamos muy felices de estar aquí nuevamente con ustedes y hoy estaremos conversando de un tema que es muy importante y del cual suele verse de manera muy frecuente en varios consultantes que llegan precisamente a buscar ayuda profesional a nivel de salud emocional. Y estamos hablando del apego y la dependencia emocional. Es un tema muy interesante y de gran relevancia dentro de la práctica clínica, en lo cual creo que es importante primeramente decir que, por supuesto, muchas veces se suele escuchar que puede ser un trastorno como tal, pero algo de lo que tal vez quiero hablar de manera introductoria es que no es un trastorno, ¿sí? Aunque realmente se suele creer muchas veces que así lo es. Entonces es algo que queremos realmente desarrollar el día de hoy, profundizar un poco más en esto. Para ello tenemos realmente una invitada muy especial y primeramente quiero darle también la bienvenida a mi compañera Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Katy, bien, ¿y a ti cómo te ha ido estos días? Bien, todo muy bien y acá muy contentos de estar nuevamente con este nuevo episodio. Me alegra mucho escuchar eso, Katy, y para nuestros oyentes también los quiero saludar. Como les venía diciendo Katy, vamos a tocar un tema muy interesante, ya que es muy común encontrar consultantes que llegan buscando ayuda con estas características relacionadas un poco a la dependencia emocional. Por eso la importancia de hablar sobre esto y aclarar ciertas dudas acerca del apego, sobre la dependencia también, que es sumamente importante pues a la hora de hablar de estos temas, ¿cierto? Para desarrollar este tema, contamos con la compañía de una colega muy especial. Ella es Laura Sánchez, es psicóloga clínica, pero nos gustaría dejarla a ella misma que se presente y que nos cuente un poco de su formación, de su trayectoria profesional también. Así que te damos la bienvenida, Laura. Hola chicas, muchas gracias por este espacio tan valioso e importante. Muy feliz de poderlas acompañar. Bueno, como Gabriela dijo, mi nombre es Laura Sánchez, soy psicóloga, soy especialista en evaluación clínica y tratamiento de trastornos emocionales y afectivos. Actualmente estoy haciendo mi maestría en psicología clínica. Llevo alrededor de 3 años y medio trabajando como psicóloga clínica, en los cuales pues he tenido eh, varios aprendizajes, también he desarrollado algunos cursos que pues me han llevado a profundizar mucho más sobre esta área tan bonita que pues he decidido estudiar. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Nuestros oyentes te van a conocer un poquito más con esto. Y para iniciar con la temática del día de hoy, nos gustaría primeramente preguntarte, ¿qué es el apego? Claro, bueno, el apego. Imagínense que el apego es una necesidad biológica e innata de buscar contención ante el estrés. Entonces, ahí empezamos a hablar que el apego se desarrolla y se mantiene a lo largo de la vida. Es eso que nos da quizás la seguridad, ¿verdad? Pero esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que en nuestra infancia se haya desarrollado de alguna manera, a lo largo del tiempo este puede ir cambiando también por esas interacciones sociales que podemos ir llevando a cabo, por ejemplo, como el jardín, la escuela, la universidad, también estas relaciones que vamos formando, puede ser de amigos, parejas y demás. Aquí es importante tener en cuenta que el apego se puede desarrollar pues de diferentes maneras. Un apego seguro es la manera como nosotros como seres humanos al estar estresados lo podemos expresar lo que nos está pasando y cómo buscamos a ese cuidador o esa persona de apoyo para que nos consuele o nos ayude a estar tranquilo en esos momentos de estrés. Ok, perfecto, Laura. Esto que nos hablas del apego y que creo que fue una muy buena pregunta, pues la que inició Gaby, pues el desarrollo de este episodio, considero que es importante porque vamos a hablar de algo que, como lo mencionamos hace un rato, es la dependencia emocional, pero creo que es importante precisamente hablar de este concepto que tú estabas mencionando en este momento y es todo lo que tiene que ver con el apego, porque eso va a establecer realmente cuáles son esos tipos de vínculos que tal vez a lo largo de nuestra vida vamos a tener y nos pueden llevar a
¿sí? En algún momento desarrollar la dependencia. Entonces estabas hablando del concepto del apego, lo cual realmente pues comienza a clarificar un poco más este tema para nuestros oyentes y nos gustaría de pronto saber, teniendo en cuenta lo que estabas mencionando ahorita, el apego consideras, ¿es algo que de cierta forma se puede llamar biológico o es algo que tal vez se va desarrollando, sí, como ahorita hablabas inclusive frente a las relaciones con nuestros primeros cuidadores, es algo que se va desarrollando a medida que vamos creciendo o es inclusive también allí un componente biológico importante a tener en cuenta? Bueno, imagínate que esto del apego, nosotros creemos que tenemos como cierta relación de apego especialmente con nuestra madre, ¿no? Porque pues es esta figura de cuidadora, es esta persona que está pendiente de todo, que está ahí, pero resulta que no necesariamente voy a desarrollar un apego seguro, que es el que nosotros necesitaríamos para podernos relacionar con otros, con este sujeto o con esta persona específicamente. Realmente el apego se empieza a dar frente a estos momentos de estrés. ¿Quién está ahí cuando estoy estresado? ¿Quién está ahí para consolarme, para hacerme sentir tranquilo? Por ende, es algo que se va desarrollando con el tiempo. Nosotros creemos, pues como ya lo dije, que depende de una persona, pero pues realmente ahí entraríamos a definir si es apego seguro, ¿no? Porque los niños literalmente van en búsqueda de su madre, pero no necesariamente tiene que ver con esta conexión de sentirse tranquilos, de sentirse protegidos, sino realmente empezaríamos como a debatir realmente cuál es esa relación de apego que yo tendría con uno de estos cuidadores o a lo largo de nuestra vida con esas parejas o con esos vínculos que empezamos a crear a lo largo del tiempo. Ya que tocas este tema de los vínculos que desarrollamos a lo largo del tiempo, tú nombras como el vínculo, el primario es la madre, pero sabemos que pues en la primera infancia están esos cuidadores que no necesariamente pueden ser madres, pero también pueden ser la niñera, los docentes, los profesores que acompañan todo este crecimiento del niño, ¿cierto? Entonces, en esta formación del apego, nos gustaría preguntarte cuáles son los tipos de apego que se desarrollan o que se van entrelazando con los cuidadores durante, pues, la primera infancia. ¿Cuáles son los tipos de apego que existen? Ok, bueno. Yo quiero, pues, enfatizar en algunas cosas que es importante para poder hablar de apego seguro, por ejemplo. Entonces, ahí hablábamos hace un momento, quizás que tiene que ver con ese cuidador, que quien consuela al niño o al ser humano cuando está en una situación de estrés. Pero para que sea un apego seguro, deben existir algunas herramientas importantes, pues que son como características. Entonces, la primera es esta regulación de situación de estrés. Entonces, significa cómo esa persona regula el estrés, ayuda al niño para poder recuperar ese equilibrio. Puede ser ayudándolo a calmar su emoción, resolver un problema o satisfacer una necesidad. No es hacer que los niños o las personas no se estresen, sino es ayudar a esta persona a calmarse, que esto sería totalmente diferente a evitar que el niño llore. De segunda medida está eh, cómo evitamos el estrés innecesario. Entonces, aquí nos referimos, por ejemplo, cuando los niños tienen que enfrentarse a estrés cotidiano, por ejemplo, como vestirse solos, ir al doctor, como tener pues una pelea con algún amigo, perder un juguete, compartir con sus hermanos, despedirse de su mamá, o que les prohíban hacer algo. Hay muchos estresores que quizás no se van a poder evitar a lo largo del tiempo, pero hay muchos que sí. Entonces, por ejemplo, en un libro de Andrea Cardemil, ella nombra que este tipo de estrés innecesario es importante evitarlo, por ejemplo, en los niños, para que esto no se convierta en un evento traumante. El ejemplo que es importante traer aquí a colación es cuando los niños se llevan al jardín y la mamá sabe que esto es un evento importante para su hijo, pero ella se preocupa para que su hijo duerma bien, pues como que pueda estar preparado para su día de jardín. Antes, los días anteriores, se preocupó por tener como ciertas características
tranquilas, pues con respecto a esta situación, lo llevó a que conociera el jardín, quizás a que conociera a su maestra, para que conociera como quizás la ruta que pueden utilizar para llevarlos al jardín. Es decir, se preocupó para que estas características no fueran a salirse de control en el momento en que el niño se expusiera a un evento novedoso como ir pues al jardín. El sueño es tan importante porque, como bien lo sabemos, cuando nos exponemos a situaciones nuevas, pues el sueño se va a ver alterado. Entonces, como esto es algo novedoso, el niño pues se va a preocupar. Por ende, vamos a tratar de que los días anteriores pues podamos como tener el control de este tipo de situaciones. Esto hará que el niño pues concentre toda su energía y sus recursos para poder enfrentar y procesar ese estrés en el propio día. Esto es especialmente cuando se atravesan por este tipo de cambios pues que son importantes en la vida. Otra de las características es reparar estos momentos de desconexión. ¿De qué manera los hijos o los niños no están conectados con los padres? Esto pasa cuando nos desconectamos completamente de los niños, no prestamos atención como a esas necesidades que el niño puede ofrecer. Pero qué chévere es cuando nosotros, inclusive como adultos, percibimos que nuestras parejas, nuestros amigos están atentos de cualquier tipo de detalle. Por ejemplo, cuando decimos, no sé, Pepita, no me di cuenta que te estaba pasando algo, cuéntame, no sé, cómo puedo ayudarte, estoy aquí para escucharte, eh, este tipo de herramientas que nos pueden funcionar. O a veces como que de momento olvidamos como padres o como cuidadores o como amigos, como tener una conexión, por ejemplo, al despedirnos, que esto sea gratificante, que esa persona sepa que a pesar de que yo no voy a estar todo el tiempo con él, voy a estar ahí para él cuando él lo necesite. Otra herramienta importante es la conexión en todo momento. Entonces, ¿de qué manera nos conectamos con los seres que más queremos en esos momentos de estrés? Entonces, todas las personas necesitamos estar conectados con nuestros padres, con esas personas que nos dan como esos momentos de calma, pero también de disfrute. La conexión en momentos de estrés da seguridad y da tranquilidad en momentos placenteros, da alegría, da amor, da energía y de alguna manera fortalece como esa relación y fortalece ese apego que es el que yo necesito, pues, al vincularme con otros. Por otro lado, tenemos también la sensibilidad de las señales del niño, entonces, como que ver realmente qué es lo que está pasando, o si es en el caso del adulto, pues ver qué pasa, qué comportamientos está teniendo, si está evitando de pronto tener alguna conversación, o en el caso de los niños, que haya una característica primordial, por ejemplo, de que se está chupando el dedo, por qué se lo estará chupando, por qué no querrá hablar de esto, tiene un morado, qué le habrá pasado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera voy a estar en contacto con ese niño o con esa persona? Y estoy verificando también como esas señales que hacen que reafirme como esa conexión con el otro. Por otro lado, también tenemos la satisfacción de las necesidades de la persona. Entonces, a lo largo del ciclo vital, pues todos vamos presentando distintas necesidades. Algunas son como más constantes que otras y otras pueden ir variando dependiendo pues todas las etapas que estemos viviendo. La necesidad de autonomía en una etapa tan importante, por ejemplo, cuando somos niños, ese reconocimiento de esa etapa, que la persona sepa en qué tipo de etapa está, o la situación vital por la que se esté atravesando. Por ejemplo, cuando los papás se están separando, pues necesitan entender lo que está pasando, de qué manera yo hago ese contacto con el niño y satisfago la necesidad. Leo pues la necesidad que necesita, valga la redundancia, la necesidad que tiene el niño y generar los espacios en esas instancias necesarias para poder satisfacer pues este tipo de situaciones. Y lo más importante es pues que la persona se sienta visualizado y comprendido. Esto, pues como las anteriores características, harán que se sientan como visualizados y no solamente visualizados, sino también comprendidos por un otro. Y por último, pues tendríamos como esa comunicación contingente que se refiere como al grado de las respuestas del cuidador, que sean coherentes y oportunas pues con lo que las personas están viviendo. Entonces, en el caso del niño, al expresar la necesidad y el padre pues que responde con respecto a lo que el niño quiere o necesita en ese momento determinado.
Entonces, estas son algunas características que son importantes tener en cuenta para formar, pues, ese apego seguro. Por otro lado, entonces tenemos el apego inseguro, que es la adaptación de lo que no recibí. Es una variable de estrés que van a determinar como esa estrategia defensiva de regulación y reparación. Por otro lado, tenemos entonces el apego evitativo, o que también pues es conocido como uno de los apegos inseguros. Y aquí consiste en cuando el sujeto tiende a no buscar esa seguridad o protección en esa figura de apego. Cuando se va, no lo suelen mostrar como esos niveles de sufrimiento o miedo, porque normalmente esas personas con las que yo creía tener un apego, pues lo que generan es como indiferencia o evitación o no han tenido esa conexión como la tuvieron en ese apego seguro al relacionarse con el niño. Por otro lado, tenemos el apego ambivalente, que este tipo de apego es cuando tenemos dudas de, ¿será que sí le cuento? ¿Será que no le cuento? Porque no sé si esa persona está respondiendo o va a responder verdaderamente a las necesidades. Entonces no me siento seguro con su presencia. Ok, Laura, estás hablando de varias características importantes a tener en cuenta frente a los tipos de apego, sí, y pues por supuesto creo que el ideal, el que realmente todos buscamos y ojalá todos los niños pudieran realmente, con base al contexto en el que crecen, poder desarrollar ese tipo de apego seguro, pero realmente estamos viendo de que existen diferentes tipos de apego, entre ellos está el inseguro, donde hablabas de varias características importantes a tener en cuenta frente al tema de la evitación, frente al tema de la ambivalencia, y allí realmente de pronto podría llegarse a concluir de cierta forma frente a estos tipos de apego que se pueda llegar a fluctuar o más que fluctuar es lo que inclusive comúnmente también hemos escuchado de un tipo de apego que puede llegar a ser mixto, incluso algo desorganizado, porque podemos ver características del uno y del otro en diferentes situaciones. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? Claro, olvidé mencionar antes que el otro tipo es el apego desorganizado, como pues ya tú lo dices, que es cuando tenemos esa dificultad para formar relaciones y afectos significativos con otras personas. Entonces son conductas mostradas como en ausencia de esa figura de apego. O sea, todo nos resulta intranquilizador, como que yo busco regularme ante eso, pero me cuesta cómo hacerlo con los demás, como no sé qué hacer, a quién acudo, dificultades para conectarme con cualquier tipo de persona. Entonces, como que tú empiezas a notar que existen ciertas distorsiones que son significativas. Entonces, pueden buscar una evitación de contacto, pero y pueden ir manifestando patrones extraños o cambiantes dependiendo de cada situación que se les pueda manifestar a esta persona. Laura, y ya entrando también en términos de dependencia emocional, que es precisamente la otra temática que vamos a manejar en este capítulo, ¿cómo podrías diferenciar lo que se conoce o lo que nos has venido hablando acerca del apego de la dependencia emocional? ¿Qué es la dependencia emocional entonces? Ok, entonces, bueno, la dependencia emocional, pues vale la pena citar a alguien muy importante que habla sobre dependencia emocional y es Castellón. En el año 2005 nos habla sobre esa necesidad extrema que tenemos hacia una persona. Por ejemplo, puede ser nuestra pareja o puede ser cualquier tipo de relación que tengamos a lo largo del tiempo. Como pues ustedes ya lo habían mencionado al iniciar, no es un trastorno psicológico, sino pues como que agrupa ciertas características o acciones y cogniciones importantes. Aquí es como esa necesidad del otro, ¿no? Entonces, como yo no puedo vivir sin el otro, si el otro no está, me voy a morir, y entonces esto viene acompañado como de ciertos pensamientos también importantes, por ejemplo, cuando tenemos un hijo, pues entonces ya vienen pensamientos como de qué va a pasar con nosotros, no podemos vivir sin el papá o viceversa. eh, ¿Qué vamos a hacer? Dependo plenamente de esta persona, no solamente económicamente, sino también emocional. Em, es como en todo su factor de necesidad.
Laura, ahora que estás hablando entonces de esto y que inclusive mencionas una palabra que a mi parecer es muy importante acá y es precisamente la necesidad de ese objeto al cual nos hemos aferrado, de necesidad de esa relación, necesidad tal vez de algo que nos dé una gratificación inmediata, sí, y esto tiene un poco de relación tal vez con lo que hablábamos precisamente para nuestros oyentes en el episodio anterior que hablábamos de relaciones adictivas. Y esta palabra necesidad yo creo que abarca pues aspectos muy importantes e interesantes y que tienen que ver inclusive con lo que hablabas ahorita de los tipos de apego, porque aquí puede desarrollarse inclusive esa ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿qué me lleva a mí a tener ese tipo de apego ansioso, a tener yo una necesidad constante de X o Y relación, cosa, objeto, etcétera, ¿sí? Que de cierta forma lleve a de que la persona le cueste, ¿sí? De cierta forma desconectarse un poco, soltar un poco, dejar ir. ¿Qué nos puedes decir frente a esto? Pero bueno, fíjate que esto se relaciona un poco con lo que hablábamos ahorita de ese apego inseguro, ¿no? Entonces, mm, no soy clara con respecto a lo que tengo, busco todo el tiempo, pues estar vinculado con otra persona. Y entonces esto lo que hace es generar como esa dependencia con el otro. O sea, tengo tan pocas bases como de ese apoyo emocional, también está relacionado como con ese manejo que yo tengo de mi propia autoestima, que lo que hace es que esto se convierta en una necesidad. No puedo verme a mí solo, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a involucrarme también con otro tipo de personas, tengo también como alguna sensación de inferioridad con respecto pues a lo que yo soy, con respecto a la relación que tenía o que tengo. Eh, También como tiene que ver mucho como esa percepción de cómo me veo a mí mismo con respecto a una relación, cómo me perciben también otro tipo de personas. Entonces aquí empieza a jugar mucho pues estos tipos de apego, cómo fueron desarrollados a lo largo del tiempo, cómo se manejaron en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y actualmente en nuestra adultez. Por ejemplo, si es el caso de una persona eh, pues que esté vinculada como con este tipo de situación. Es decir, que efectivamente, tal y como lo estabas diciendo, los tipos de apego que desarrollemos durante nuestra niñez, que desarrollemos a lo largo de nuestra historia de aprendizaje, de nuestro crecimiento como personas, sí influyen en el tipo de relaciones que tengamos tal vez en la adolescencia, en la adultez también, con pareja, con familiares, con amigos o con pares también. Sí, totalmente. Digamos que es algo que hemos aprendido y durante todo el tiempo fue reforzado. Por ende, pues resulta más fácil pues seguir reforzando por medio de ese tipo de relaciones que vamos creando a lo largo del tiempo y se hace tan difícil como salirnos de ahí, porque es como si hoy nos dijeran, bueno, Gaby y Katy, como nos enseñaron a multiplicar, no se multiplica. Y hoy vengo a contarles una nueva versión de esta multiplicación, ¿no? Entonces, durante toda nuestra vida fue tan reforzado que inclusive cuando este tipo de situaciones aparecen y llega un otro y le dice como, no, mira, tú eres una persona dependiente del otro, ven, buscamos ayuda, ven, solicitamos este tipo de guía, pues resulta como tan extraño porque, o sea, ha sido tan reforzado a lo largo de la vida que nos cuesta mucho trabajo entender, pues que quizás por ahí no es la manera más adecuada de podernos relacionar. Mm. Laura, con base a lo que estás diciendo también ahora, bueno, creo que has dado ya bastante información para pensar inclusive en cuáles serían como esas principales características incluso que podríamos ver en una persona, tal vez con esos rasgos, sí, o esa tendencia a la dependencia emocional. Y de hecho, hablabas ahorita de inclusive baja autoestima, inclusive de lo que estabas hablando ahorita, se podría pensar que la persona podría llegar a desarrollar una actitud muy sumisa, inclusive frente a las relaciones, sí, por la necesidad tal vez de agradar, de tener una validación. Pero quisiera saber de pronto si tal vez hay alguna otra característica que tal vez consideres importante adicionar a lo que has dicho hasta ahora o alguno de esos que podríamos llamar tal vez elementos centrales de lo que viene a ser realmente la dependencia emocional en la vida de una persona.
Pues pienso que, pues como lo dije antes, está relacionado con autoestima, del tipo de apego, también como esa percepción que tengo con respecto a los lazos que he creado pues, durante toda la vida, que pues, también va de la mano como con el tema de apego. Y quizás también puede estar no solamente relacionado con lo que viví en el pasado, sino también cómo lo estoy viviendo ahora, qué cosas estoy permitiendo, quizás también la relación que, pues, que tiene que ver como con límites, de qué manera aprendí a establecer límites, de qué manera aprendí cómo adaptarme a cualquier entorno. Y como tú lo dijiste, Katy, está un poco relacionado con esa actitud sumisa, ¿no? Entonces yo hago esto para que el otro no se vaya, porque es que yo sin el otro no puedo vivir, yo sin el otro me muero, y pues esto pues quizás también está enfocado un poco a algo particular que quiero traer como ejemplo, y es nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, o bueno, nuestros cuidadores, pero nos enseñaron cómo a buscar esta validación externa. Por ejemplo, no sé, vamos a la infancia cuando nos habían comprado, supongamos que un juguete nuevo, un vestido, no sé, nos llevaron a la peluquería a peinarnos y de repente nuestros cuidadores o nuestros papás nos decían, mi amor, ve y le muestras a, no sé, tu abuelita cómo te quedó el peinado, cómo te quedó el vestido, y tú inocentemente ibas a mostrarle a tu abuelita o a esta otra persona, pues cómo te había quedado el vestido, cómo te había quedado el peinado. Entonces aprendimos que ser validados por las otras personas era tan importante que yo no podría tomar cierta percepción o cierta decisión con respecto a cosas que eran importantes para mí. Olvidamos que la única persona que tendría que decidir con respecto a lo que quiere somos nosotros mismos, y esto lo aprendimos, y entonces por ende pues creemos que la única respuesta es con respecto a lo que el otro nos diga. Si bien es cierto, ya nos has dado como un bagaje extenso de características de la dependencia emocional y también de posibles causas, nos has hablado de que pues ciertas conductas se refuerzan a lo largo de nuestra infancia, esa interacción de la cual nos acabas de hablar también, pero nos gustaría preguntarte, ¿cuáles puntualmente podrían ser esas causas de la dependencia emocional? Ok, Gaby, bueno, esas causas de dependencia emocional, bueno, quizás está, como lo mencioné hace un momento, está relacionado eh, pues con lo aprendido, principalmente, cómo aprendimos a sobresaltar en esas situaciones que fueron difíciles, cómo aprendimos a tener herramientas. Y quizás también entonces tiene que ver con el baja autoestima, con esa historia problemática que hemos tenido, quizás también como qué ha pasado en las anteriores relaciones con respecto a abandonos, a rechazos, a reconocimientos, a validaciones, de pronto a entornos sociales, y esto hace que sea un detonante para que nos volvamos dependientes o codependientes también. Así es, Laura. Igual de todos, de hecho, lo que estás hablando ahora precisamente frente a lo de las causas, creo que es importante lo que acabaste de mencionar porque nos da pie también a un poco también hacia la diferencia entre la dependencia y la codependencia, pero antes de eso estabas hablando algo muy importante y era precisamente ese rechazo que muchas veces tal vez se pueden vivir en diferentes etapas de la vida, que también puede llegar a precisamente llevar a carencias afectivas, a que las personas puedan desarrollar de pronto un miedo o una intolerancia a sentirse solos, ¿sí? Creo que todas estas cosas en las cuales el contexto en el que se desarrolla la persona, pues creo que de cierta forma tiene mucho que ver a la hora de realmente pues poderse desarrollar o no una dependencia. Sin embargo, acá entonces es importante, como tú muy bien lo mencionaste, dependencia o codependencia. Entonces aquí es importante tal vez aclararle a nuestros oyentes precisamente es lo mismo, no es lo mismo, y si no es lo mismo, precisamente cuál serían las principales diferencias de estas dos terminologías. Claro, bueno, dependencia y condependencia pues son totalmente diferentes. La codependencia es como el pensar que el otro no puede vivir sin mí. Entonces, como el otro no es nada sin mí, el otro merece que yo esté ahí para él, como que busca su propio valor y la felicidad fuera de sí mismo, ¿no? Entonces, mantiene como la idea de que el otro no puede ser si yo no estoy, ¿no? Se siente atraído por personas que necesitan
ese tipo de ayuda, o sea, como, o sea, yo tengo estas características, yo sé que soy importante para la vida del otro, por ende suele buscar este tipo de personas que todo el tiempo estén necesitando ayuda. Intenta controlar los comportamientos del otro, atribuye a los demás su malestar, soporta como esos comportamientos ajenos con el fin de que, claro, yo hago esto con el fin de que el otro se sienta cómodo, de que el otro pueda estar bien, o sea, porque mi prioridad es que el otro esté bien, o sea, el otro me necesita para poder vivir, es importante que yo esté. Porque si no se va a morir, y puede no solamente hablarse de nivel emocional, sino también como a nivel económico. Entonces, si yo no estoy, ¿el qué va a hacer? Si no tiene dinero, si no tiene una casa, si no tiene nada, entonces es mejor que yo esté. Es decir, que también pensamos que la otra persona tal vez no podría estar o vivir sin nosotros. Y entrando en esto, teniendo como este panorama, ¿cómo podríamos precisamente ayudar a estas personas que identifiquen que no solo tienen dependencia emocional, sino también codependencia? ¿Y cómo pueden darse cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo ayudarlos a la hora de tratar la dependencia emocional y la codependencia? Claro, fíjate que de momento, pues como ya lo dije anteriormente, pues es difícil, que pues es algo que hemos aprendido quizás durante toda nuestra vida, fue reforzado, eh, pues quizás también empezamos a creerlo, a tener este tipo de creencias, por ende de momento es muy, muy, muy difícil. La primera recomendación, bueno, es contar como con esa red de apoyo que está ahí para nosotros siempre. Y la otra recomendación es, pues, contar con ese apoyo de un profesional, quien pueda orientarnos, quien pueda guiarnos con respecto a ese proceso que quizás debemos empezar a llevar. Quizás el profesional, pues, es el que está con sus conocimientos más acertados para ver, bueno, qué ha pasado a lo largo de su vida, qué es realmente lo que está pasando, por qué le cuesta mantener otro tipo de relaciones, pues también buscar como ese espacio en terapia, como para conocernos, para poder identificar factores, pues para vivir esa vida que es valiosa con respecto también a nosotros mismos, y no solo con nosotros mismos, sino también con el otro, con los demás. Bueno, ahora que estás hablando tal vez ya como de algunas recomendaciones, inclusive hablas también de lo oportuno, lo que siempre hemos dicho, todos estos espacios son muy psicoeducativos, pero nada va a reemplazar realmente pues el poder buscar ayuda profesional en el momento oportuno. Sin embargo, pues sería importante comenzar también a adentrarnos un poco en buscar posibles soluciones también, ¿sí? Y aclarar también algunos conceptos que lleven a tal vez entender a los oyentes, a alguna persona que se siente identificada con todo lo que estamos hablando en este episodio, eh, de que hemos hablado realmente de apegos ansiosos, apegos inseguros, pero ¿qué sería entonces eso que tal vez nos puede llevar a tener un desapego emocional? Y cómo inclusive este desapego, sí, o el poderse desconectar de, podría ayudar inclusive a la hora de tal vez autoayudarse o tratar de una u otra forma la dependencia emocional. Bueno, el desapego emocional es como cuando ya no nos sentimos tan dependientes o no somos dependientes de otra persona. Digamos que el tip de ese desapego quizás es empezar a aceptar eh, nuestro propio presente, podernos vincular con lo que es valioso para nosotros, que el hecho de que estemos vinculados en una relación de pareja no significa de que mi vida tiene que estar enfocada en esa relación de pareja o en esa otra persona, sino también, a pesar de que yo esté en un vínculo o en un tipo de relación, sigo siendo yo, sigo siendo persona. Entonces, por ende, no debo aferrarme ni a las otras personas, ni a la relación como tal, sino cómo puedo hacer de que esta relación sea sana, conviviendo con otra persona, relacionándome con otra persona, de qué manera puedo establecer como ese tipo de relaciones más sanas con respecto a lo que yo deseo vivir. Cuando queremos establecer esas relaciones más sanas y a veces no tenemos ese tipo de apego funcional, como por ejemplo de los apegos que nos hablabas, el apego ansioso, ¿cómo podríamos hacer para sanar, para empezar a soltar y qué podría precisamente hacer la persona para avanzar en su vida tal vez, para darse cuenta de esto?
Claro, bueno, uno, pues aceptarse, ¿no? Entonces quizás a fortalecer nuestra autoestima, conocer qué nos gusta, conocer que tenemos diferentes áreas a lo largo, pues, de nuestra vida que vienen a componernos a cada uno de nosotros como seres humanos y que nuestra vida no gira en torno a solo un área de ellas y es esta relación de intimidad, sino realmente tenemos otro tipo de relaciones, tenemos otro tipo de áreas como el crecimiento personal, como el trabajo, como estas actividades de ocio y cómo puedo empezar a sembrar una semillita en cada una de estas áreas que también hacen parte de mi vida y no centrarme solamente en una área y en una rama particular como son este tipo de relaciones por las cuales nos sentimos dependientes. Entonces, quizás empezar a trabajar en nosotros mismos, en qué nos gusta, el entender que el vincularme con el otro no significa dejar mi vida de lado por satisfacer al otro o que el otro no puede vivir sin mí, sino de qué manera podemos ser un equipo. Fíjense que Walter Rizzo dice algo muy importante y muy chévere y es las relaciones deben formarse de modo a que las cosas que yo doy son esas cosas también que empiezo a recibir. Como de manera comienza a ser esto gratificante para ambos, de que si yo doy, por ejemplo, 5 cosas, esas 5 cosas empiezan a ser devueltas. Entonces, empezar a relacionarme o a construir esas relaciones sanas con respecto a lo que yo quiero. Y también, pues es importante también entrar a un punto de, no sé, necesitamos ir a terapia, necesitamos ir a aprender, necesitamos ir a conocernos de manera individual, también como pareja quizás, o como equipo, o en la relación que yo necesite mejorar. Porque fíjate que eso no solamente ocurre en relaciones de pareja, sino también puede ocurrir entre padres, o sea, padres e hijos, o en algún vínculo que yo considero que es demasiado importante. Claro, así es, Laura. Inclusive teniendo en cuenta lo que estabas mencionando, creo que es importante precisamente aclarar eso porque muchas veces tal vez asociamos o las personas suelen asociar la dependencia solamente a nivel de relaciones de pareja y resulta de que no. Eso se puede ver en relaciones familiares, como tú lo dijiste, padre-hijo, entre hermanos, incluso entre amigos y de diferentes formas, yo creo que de manera transversal en la vida de una persona. Y creo que eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio de que precisamente la dependencia emocional no es un trastorno. De hecho, yo lo veo más como una tendencia de un síntoma que inclusive puede verse de manera transversal en diferentes características e inclusive en diferentes patologías que tal vez la persona pueda. Y acá también creo que es importante resaltar de lo que mencionabas, Laura, que algunos elementos claves tal vez a tener en cuenta, inclusive al momento de buscar ayuda y que la persona pueda realmente tener un proceso de intervención en esto, es centrarse mucho precisamente en la visión de sí mismo, en ese autoconcepto, en esa autoestima. Creo que al igual que tú, que esto es relevante a la hora de poder abordar el tema de la dependencia emocional. ¿Estoy en lo cierto? ¿Qué opinas tú más de eso frente al tema de la autoestima, de ese autoconcepto, ¿sí? Y de esa capacidad de poder centrarme un poco más en lo que es significativo para mí, no estar viviendo también en función de las demás personas o inclusive de las relaciones? Claro, pues fíjate que esto de momento es difícil, ¿no? Porque quizás si toda la vida he entendido que pues mis opiniones, mi decisión tiene que estar en función de otro, pues esto hace que empezar a trabajar en mí mismo me cueste mucho más trabajo. Pero entonces quizás aquí la invitación es, bueno, uno empezar a entender, bueno, entendernos y empezar como a conocernos un poco mejor para podernos descubrir. De momento, si hemos aprendido a lo largo del tiempo que satisfacer a otros es como la mejor opción, pues de momento no sé ni siquiera quién soy yo, ni qué me gusta, ni qué me place hacer. Entonces, quizás como empezar a trabajar en nosotros y pues el mejor espacio es ir a terapia, a veces inclusive identificar cosas de nosotros mismos nos cuesta mucho, entonces pues qué mejor que hacerlo con ayuda de un profesional. Bueno, Laura, muchas gracias también por todo este conocimiento tan valioso que nos has dado en el episodio de hoy y finalizas diciéndonos esto tan importante de poder ir y ver también la perspectiva de un profesional que nos pueda asesorar, que nos pueda guiar, que nos ayude a fortalecer lo que
tú hablabas, lo que decía Katy, nuestra autoestima, ¿no? Para así empezar a crear conexiones significativas y no dependientes o codependientes con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros pares o inclusive con nuestra familia. Laura, tal vez en este momento ya para ir cerrando el episodio, no sé si tengas tal vez alguna recomendación, algún tip en particular que tal vez le quiera dar a los oyentes, ¿sí? Frente a todo lo que hemos estado abordando durante el episodio del día de hoy, como manera de conclusión o recomendaciones que quisieras dar, no sé si hay algo en especial que tal vez quieras transmitirnos. Bueno, yo pienso que la clave es empezarnos a conocer. Como lo dije hace un momento, empezar a diferenciar qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué estamos dispuestos a permitir, trabajar como en temas relacionados con límites. El único que está encargado de establecer los límites somos nosotros mismos. Por ende, si no nos conocemos, es imposible poder establecer un límite, eh, y de esa forma, pues quizás empezarnos a relacionar de una mejor manera, con relaciones un poco más sanas. Pues sin embargo, estos tips quizás nos pueden ayudar a enfocarnos un poco más en esto. Sin embargo, esto cuesta mucho trabajo de manera individual, como hacer autoconciencia con respecto a algunas características. Por ende, la invitación, y quedan eternamente como invitados, es a iniciar un proceso terapéutico. Fíjense que existe un tabú y es como yo voy solamente a terapia cuando tengo un problema, pero realmente también la terapia es un espacio para conocernos, para también hablar de esas cosas que nos hacen felices, también de esas cosas que nos hacen quizás tristes, sentir frustrados, pero no solamente esto, sino también es un espacio para sentirnos seguros, para disfrutar como ese día a día, adquirir herramientas para poder continuar con esa vida valiosa. Laura, qué bonito la manera en que terminas hablándonos del espacio terapéutico, ¿cierto? Porque precisamente más allá de las creencias que nos mencionabas, que solo vamos al psicólogo cuando nos sentimos mal, también vamos para potencializar esas habilidades tal vez con las cuales ya contamos, con las cuales eh, nos han criado y con las cuales hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Así que te queremos dar las gracias por estar presente en este episodio de hoy, a Katy también, a nuestros oyentes por escucharnos el día de hoy. Y los queremos invitar a que nos sigan escuchando porque esta temporada va a ser un poco más corta que la primera, pero va a traer temas muy interesantes para ustedes. Queremos finalizar pues despidiéndote, que tú te despidas también de nuestros oyentes, Katy, y agradeciéndote. Bueno, muchas gracias principalmente a las dos por invitarme a este espacio tan importante y tan valioso. Y pues también darle gracias a cada uno de ustedes que está escuchándonos el día de hoy. La idea es que tengamos en cuenta, como ya lo mencionaron mis colegas anteriormente, que a pesar de que hablemos esto en podcast, en videos, en redes sociales, no existe nada que cambie la terapia. Lo importante es sentirnos seguros con respecto a las decisiones que vamos a tomar e ir encaminando nuestra vida a nuestro propio valor. Así es, Laura, completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo con eso. Es importante siempre generar esa concientización en los oyentes y en las personas que tal vez inclusive nos siguen en redes sociales, que siempre es muy valioso recibir comentarios, hombre, que les gusta contenido que a veces compartimos, pero siempre voy a hacer también ese énfasis de que todo esa manera psicoeducativa, precisamente con esa finalidad de promover y prevenir muchas cosas a nivel de salud emocional y a nivel de salud mental, pero definitivamente el espacio terapéutico es nada que se pueda reemplazar por ninguna otra cosa, pues tal vez que se pueda ver en redes. Y precisamente, Laura, hablando de redes, me gustaría que por favor le dijeras a nuestros oyentes también cómo te pueden encontrar tal vez en Instagram, no sé si tengas también cuenta profesional en Facebook, entonces, pues bueno, para que también te puedan seguir. Claro que sí, bueno, en Instagram estoy como Laura Sánchez, en Facebook también, o también pues queda más fácil como psicóloga Laura Sánchez y en TikTok como psico Laura Sánchez. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Gabriela, muchas gracias a ti también. Espero que haya sido de gran provecho este episodio para todas las personas que nos escuchan y pues bueno. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Conexión Mental.